14 gobernadores fueron posesionados por el presidente Noboa y tendrán como misión combatir el crimen organizado y la inseguridad. El coordinador de Pachacutic y exalcalde de Cayambe, Guillermo Churuchumbi, fue acusado por la Fiscalía por el cobro de diezmos y la justicia le ordena no salir del país. La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea eliminará del proyecto de ley urgente del gobierno el impuesto a la renta por la venta de bienes inmuebles. La naviera danesa Maersk, segunda más grande del mundo, deja el puerto de Guayaquil para operar desde 2024 en el de aguas profundas de Pozorja. Una nueva ley permite que las empresas de seguridad coordinen su vigilancia con la policía y el EQ 911. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército inició la reparación de un túnel en la central Toachi-Pilatón, una obra del correísmo que lleva 12 años sin funcionar. El lago Titicaca, ubicado a 3.800 metros, se seca por el clima extremo que golpea a Bolivia y parte de Perú. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a Televistazo Estelar. El presidente Daniel Noboa posesionó a 14 de 23 gobernadores en una ceremonia en Carondelet. Les pidió devolver la paz al Ecuador. Fabiola Santana cubrió el evento. En el Salón Amarillo de la Presidencia, el mandatario Daniel Noboa posesionó a 14 gobernadores que representarán al Ejecutivo en las provincias y que serán parte de su estrategia de seguridad. Asistieron los ministros de Gobierno y de Defensa y los comandantes de la Policía y de las Fuerzas Armadas. El jefe de Estado les encargó trabajar con urgencia para devolver la paz a las familias ecuatorianas y la institucionalidad al país. El país no puede perder más tiempo. El cambio es urgente y requiere del apoyo de todos los que queremos construir un nuevo Ecuador. La ciudadanía nos eligió porque nosotros dejamos atrás la sed de revancha y venganza, pero también nos exigen mano dura, también nos exigen resultados. Recalcó que el reparto no es significado de gobernabilidad. La ministra de Gobierno, Mónica Palencia, dijo que estará pendiente de sus gestiones en territorio. Porque necesitamos los cambios concretos y concluyentes, porque tenemos desafíos en seguridad y en economía que ustedes ya conocen. Por eso les pido que desde mañana mismo estemos concitados todos en la Unión para el Trabajo. En representación de los gobernadores intervino el de Guayas, quien habló del compromiso de los funcionarios en contra de los grupos criminales. La soberanía, señores, está amenazada. El desafío que hemos asumido lo hacemos con absoluta responsabilidad y la firme convicción de entregar nuestros mejores esfuerzos para devolver a los ecuatorianos la paz social que se merecen. Es el momento de la unidad nacional para juntos enfrentar a la brutal arremetida de las bandas criminales que intentan destruir al país. No descansaremos hasta eliminar el último reducto de esos criminales que intentan doblegarnos. Además de los 13 gobernadores y el presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos posesionados, están los decretos de los funcionarios de Los Ríos, Loja y Santo Domingo, pero en este evento no fueron oficializados. Resta conocer los nombramientos oficiales en otras 6 provincias. Este martes, la Fiscalía formuló cargos en contra del coordinador nacional de Pachacutic, Guillermo Churuchumbi, por el delito de concusión cuando fue alcalde del cantón Cayambe, en Pichincha. Paul Romero explica la decisión del juez. Este martes la Fiscalía formuló cargos en contra del exalcalde de Cayambe y coordinador nacional del movimiento Pachacutic, Guillermo Churuchumbi, y 4 personas más por el delito de concusión, es decir, por presuntamente recibir contribuciones ilegales durante su administración entre 2014 y 2022. En la audiencia que se realizó en el Complejo Judicial Norte de Quito, la Fiscalía procesó al dirigente indígena y lo acusó formalmente de gestionar cobros del 5% de la remuneración mensual de los funcionarios de la alcaldía de Cayambe. Un juez de la Unidad Anticorrupción dictó medidas cautelares a los 5 procesados y dispuso que Churuchumbi no salga del país y se presente una vez por semana en la Fiscalía.
La instrucción fiscal durará 90 días. Chorochumbi, aliado del presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, quien impulsó su candidatura a la coordinación de Pachacutic, fue procesado 5 días después de su posesión cuando dijo a los militantes del movimiento indígena que ganó las elecciones por su transparencia y ejemplo de gestión como alcalde de Cayambe. Cuando hacemos bien, cuando obramos bien, cuando caminamos por el camino correcto, hasta la fuerza de la naturaleza está del lado de nosotros, compañeros y compañeras. Pero la justicia le investiga por acciones contrarias a su discurso. El Código Orgánico Integral Penal sanciona al delito de concusión con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. La ley de eficiencia económica llegará al primer debate en el Pleno de la Asamblea sin la idea de cobrar impuesto a la renta sobre la venta de inmuebles y con la propuesta de devolver el IVA para materiales de construcción. Patricio Díaz con más en el siguiente informe. El viernes la Comisión de Desarrollo Económico entregará el informe para primer debate de la ley de eficiencia económica remitida por el gobierno. Así, esta mesa adelanta 3 días la fecha en la que concluirá esta fase para la aprobación del proyecto. Y también van tomando decisiones. Por ejemplo, hay consenso para eliminar de la propuesta el pago del impuesto a la renta por la venta de bienes inmuebles. Si bien el proyecto inicialmente incluía una reducción del IVA del 5% para materiales de construcción, la Comisión analiza otra alternativa que implica la devolución total del IVA para esos productos. El espíritu de la devolución del IVA es que le pueda el ciudadano de a pie, hombres, mujeres que quieran hacer una casa, que quieran invertir en materiales de construcción, que no tengan que pagar por ese IVA y que se fomente la construcción de más casas y de más infraestructura. El ministro de Obras Públicas, durante su intervención ante la mesa legislativa, resaltó la posibilidad de que se incluyan alianzas público-privadas en el sector de salud y educación. Se abre a todas las áreas, sí, a todas las áreas que impliquen infraestructura. Por la situación precaria de infraestructura, porque estos son proyectos de infraestructura, que en que se encuentre la educación y la salud. Vayan a visitar los planteles educativos, están destrozados, vayan a ver los hospitales, cómo no les han dado mantenimiento. La comisión seguirá recibiendo comparecencias y prevé otros cambios al proyecto que se incluirán en el informe que se presentará el viernes. Daniel Noboa designó a Jorge Carrillo como secretario de Gestión de Riesgos y a Stephanie Jarrín, secretaria de Ecuador Crece sin Desnutrición Crónica Infantil. Aún faltan 20 autoridades por nombrar, incluso el sector de seguridad. Luisa María Heredia con el informe. 12 días después de haber asumido el mando, el presidente Daniel Noboa continúa designando a los miembros de su gabinete. Stephanie Jarrín, por ejemplo, se convirtió en titular de la Secretaría Ecuador Crece sin Desnutrición Crónica Infantil. No es nueva en la entidad. Se desempeñaba como subsecretaria técnica de prevención y reducción en el gobierno anterior. Es nutricionista de profesión y ha promovido iniciativas en salud pública. Jorge Carrillo, en cambio, fue nombrado secretario de Gestión de Riesgos. Es licenciado en Ingeniería Civil de la Escuela Politécnica del Litoral y tiene una maestría en la misma especialidad de la Universidad Nacional Autónoma de México. También ha estado vinculado con el sector público, fue director provincial de Estudios y Fiscalización de la Prefectura del Guayas, en la administración de Susana González. Pero a Noboa le faltan por designar por lo menos 20 autoridades más. Cargos de gran relevancia en el sector de seguridad aún no están ocupados, como el de secretario de Seguridad Pública y del Estado. Tampoco hay titular en el Sistema Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad y en el Centro de Inteligencia Estratégica. Incluso no se ha aclarado si seguirá existiendo el Ministerio del Interior. Y en esa misma línea, el mandatario todavía no ha anunciado el futuro de las empresas públicas, aunque sí pidió un estudio para eliminar la empresa coordinadora de empresas públicas, CENCO. Sin liderazgo están también la Secretaría de Inversiones Público-Privadas y la Secretaría Anticorrupción, la de Pueblos sin nacionalidades y hasta la de Educación Superior. El Tribunal Constitucional de Perú ordenó la inmediata libertad del expresidente Alberto Fujimori. El organismo acogió un pedido de la familia en virtud del indulto humanitario concedido en el año 2017 y una sentencia del mismo tribunal el año pasado que fue frenado por pedido de la Corte Interamericana, pues Fujimori está condenado a 25 años de cárcel por delitos contra los derechos humanos. Él tiene 85 años y ha estado preso desde el año 2007 por la matanza de Barrios Altos y La Cantuta, perpetradas
por escuadrones del ejército en la lucha contra el terrorismo, en las que 25 personas fueron asesinadas al haber sido involucradas erróneamente con el movimiento guerrillero Sendero Luminoso. Fujimori deberá quedar libre en las próximas horas. El sur de Gaza recibe hoy uno de los más intensos ataques de Israel desde que se terminó la tregua el pasado fin de semana. Casi 1 millón de personas huyen ante el embate aéreo y terrestre, como lo reporta en el siguiente informe Pedro Jiménez. La ciudad de Han Yunis está bajo ataque. Es ahí donde miles de ciudadanos se fueron a buscar refugio cuando Israel lanzó la incursión terrestre en el norte de la Franja de Gaza y ahora deberán huir nuevamente. Israel ha dado la orden para que al menos 6 barrios sean desalojados cuanto antes, mientras la ofensiva contra blancos del movimiento Hamás continúa. Pero la situación para los civiles empeora. La morgue del hospital Al-Nasser en el oeste de la ciudad recibe decenas de cadáveres y las áreas de emergencia están llenas de heridos. Los médicos y el personal luchan por atender a centenares de personas. Los recursos son limitados y los pacientes, incluidos niños, esperan heridos en el suelo del lugar. Israel dice que ejecuta ataques de precisión, pero la ofensiva terrestre ha expulsado de sus hogares a más de 1 millón de personas de los 2.3 millones que viven en la Franja de Gaza. Naciones Unidas ha dicho que no hay dónde estar a salvo. Las áreas consideradas como seguras son apenas pequeñas extensiones, sin refugios, servicios básicos ni alimentos. Por lo que entre escombros, los gazatíes buscan no solo a posibles sobrevivientes de los ataques, sino también comida. Ocurre entre los restos de una panadería que fue alcanzada por un bombardeo en Dir al-Balá, en la región central de la Franja de Gaza. Ahí, en medio de la desesperación, consiguen algo de pan, harina o aceite para cocinar. Mientras que el Programa Mundial de Alimentos advierte que la situación está llegando a un punto límite. Rusia controla el este de Ucrania y mejora posiciones en la batalla frente a los pocos avances de Kiev recuperando territorios. El Kremlin dice que sigue abierto a negociar la paz, mientras los Estados Unidos advierte que se está quedando sin dinero para la ayuda financiera y militar a Ucrania. Informa Ileana Suárez. Con la llegada del invierno, la batalla se vuelve más dura para Ucrania. Tras 1 año, 10 meses desde el inicio de la invasión, siguen repeliendo la ofensiva de Moscú, pero reportan muy pocos avances. Mientras tanto, Rusia se ha posicionado en buena parte del este y el sur del país. Controlan 4 grandes territorios, desde Lugansk y Donetsk, donde comenzó la operación militar, hasta Zaporilla y Jersón, llegando a ocupar las principales ciudades de esas regiones. La recuperación de Ucrania, en cambio, se centra en muy pocos espacios. Como la ciudad de Bakhmut, por ejemplo, sitio de feroces combates durante meses. La defensa de Ucrania se complica además por la falta de aviones de guerra. El gobierno de Volodymyr Zelensky pidió a sus aliados 128 aeronaves de combate. Dinamarca y Países Bajos ofrecieron donar 42 F-16 recién para inicios de 2024. Mientras tanto, el gobierno estadounidense urge al Congreso a aprobar un nuevo paquete de ayuda financiera para temas de seguridad, $106.000 millones, de los cuales una parte se sumarán a los $111.000 millones que ya ha entregado a Ucrania. Rusia, por su parte, declaró que sigue abierta a negociar la paz en Ucrania bajo sus condiciones. Pero el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, prohibió por decreto negociar con Rusia, mientras Putin siga al frente del Kremlin. Policía, depuración en la cúpula. El gobierno reestructuró el mando de la policía y cambió directores estratégicos. 4 coroneles asumieron funciones de los generales que fueron cesados por el presidente. Paul Romero lo explica en el siguiente informe. El presidente Daniel Noboa decidió mantener a los 2 oficiales más antiguos de la Policía Nacional y ratificó en el cargo al comandante general César Zapata y al subcomandante Fausto Buenaño, quienes fueron designados en estas funciones el 7 de octubre durante el gobierno anterior. Pero los cambios se ejecutaron en 3 direcciones estratégicas con el nombramiento de los generales: Fausto Íñiguez, director de inteligencia; Freddy Zarzosa, director de investigaciones;
Freddy Goyes, director de Seguridad Ciudadana y Orden Público. El gobierno se tomó 11 días para reorganizar la cúpula policial y para ejecutarlo solicitó el cese voluntario del cargo y función a los 16 generales que hasta ayer integraron el mando. Ahora son 12 porque el presidente Noboa aceptó la renuncia de 4 generales. Edwin Noguera, director de Educación. Pablo Ramírez, director de Seguridad Ciudadana y Orden Público, Manuel Samaniego, director de Inteligencia, y Marcelo López, comandante de la Zona 4, que corresponde a las provincias de Manabí y Santo Domingo de los Achiras. El gobierno aceptó la renuncia sobre la base de informes internos de la policía. Con la salida de los 4 generales, el presidente encargó a coroneles funciones importantes como la Dirección Nacional de Policía Judicial, de Migración, de Educación. Los guardias tendrán mejores condiciones laborales luego de aprobada la Ley de Vigilancia y Seguridad Probada, que además norma la coordinación de la fuerza pública para combatir la delincuencia. Patricio Díaz con los detalles. La ley plantea una coordinación directa con Policía y Fuerzas Armadas mediante la creación de una subsecretaría exclusiva de la seguridad privada. Estas instituciones definirán el apoyo que puedan dar los guardias a la seguridad integral. Que en ese sentido los guardias hagan trabajo preventivo y cooperativo con la Policía Nacional y el Ejército. Para ser parte de la seguridad privada se deberá cumplir un proceso de formación y acreditación que les permita, entre otros, portar armas o no. Se votó de manera independiente una reforma que incluía, para justificar la legítima defensa, el peligro inminente que amenace la vida o integridad física. Sin embargo, no se aprobó, aunque incluso en la Revolución Ciudadana hubo legisladores que votaron a favor. Si un guardia es amenazado y su vida está en riesgo, quedaría en indefensión, igual para los ciudadanos. La normativa no se hacía para hacer una reforma solo para un sector, sino para toda la ciudadanía que pueda defenderse. Lo preocupante es que se le deja a discrecionalidad de un miembro de la seguridad privada a definir qué es peligro inminente. No se define qué es peligro inminente para que en función de eso puedan actuar. La norma busca mejorar las condiciones de trabajo para los guardias. Por ejemplo, las compañías tendrán responsabilidad administrativa y hasta penal por el equipamiento de protección que les entreguen. En el caso de los chalecos antibalas, se exige que cumplan con todas las normas técnicas nacionales. Se amplían además los controles sobre la afiliación al IES y el respeto de las jornadas de trabajo. El pago de sus remuneraciones no será en efectivo, sino en una cuenta formal. El texto pasa al Ejecutivo para su revisión. Si no tiene observaciones, la norma entrará en vigencia. Energía. ¿Cuál es el plan ahora? La industria nacional está lista para aportar a los esfuerzos del gobierno para aliviar el déficit de energía. Francisco Garcés explica su plan. El gobierno confía en el aporte del sector industrial para reducir el consumo de electricidad. Para el régimen, esta contribución es clave para suspender los racionamientos de energía eléctrica, pero aún no concreta los acuerdos con ese sector, aunque sí adelanta los diálogos. El Ministerio de Energía espera llegar a un acuerdo en esta semana y se centra en el compromiso del sector industrial guayaquileño. Se informó a las autoridades que la industria de Guayaquil estaba ya aportando en reducción tanto de consumo como de potencia aproximadamente 15 megavatios y que eventualmente con algo de claridad en el mes de diciembre podría llegar a 20. La meta planteada por la Cámara de Industrias de Guayaquil se sustenta en 3 ejes. Uno, el de las industrias que puedan generar su propia electricidad. El segundo es el ahorro de electricidad de cada empresa sin afectar su producción. Y un tercero, la reducción de carga, es decir, reducir o suspender ciertos procesos de producción para consumir menos electricidad. Una empresa en Guayaquil, por ejemplo, se comprometió a adelantar su producción de diciembre y suspender su trabajo durante 20 días para aliviar el consumo. Según los industriales de Guayaquil, si se suma la industria de Quito y la del resto del país, se podría conseguir un ahorro de entre 80 y 100 megavatios. Número importante para aliviar la crisis propiciada por un déficit de generación cuantificado en 650 megavatios. La industria cree que esta meta sí se puede alcanzar con los nuevos funcionarios en el sector eléctrico. Va a haber predisposición del sector industrial a apoyarlos, ¿no es cierto? Apoyarlos porque creemos. En el gobierno pasado sentimos que definitivamente
nos tomaron el pelo. En contraparte, el sector industrial propone que el gobierno mantenga su ofrecimiento de reducir la tarifa eléctrica nocturna para así trasladar ciertas actividades a esos horarios, además de hacer cambios normativos que permitan a las industrias producir su propia electricidad, lo que actualmente les es impedido por ley. Pero sobre todo, tener previsión sobre los racionamientos de energía para que estos se conozcan con el mayor tiempo de anticipación y no varíen a última hora. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército empezó a reparar el túnel de carga del proyecto Toachi-Pilatón para que funcione la central que entregará más de 250 megavatios. Veamos el siguiente informe. Estas son las fallas en el túnel de carga de la central hidroeléctrica Yuriquín, que es la principal del complejo hidroeléctrico Toachi-Pilatón. Este túnel de casi 6 metros de diámetro tiene 9 kilómetros de longitud y transportará el agua desde la represa del río Toachi hasta la casa de máquinas de Yuriquín. Está dañado en 3 secciones en donde el hormigón de 35 centímetros de espesor cedió por la presión del agua en el interior de la montaña. En estos puntos se rompieron o doblaron las varillas de soporte y quedaron a la vista los agujeros por los que ingresa el agua. Por casi 18 millones de dólares, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército fue contratado para reparar el túnel y concluir las obras de la central que estuvieron abandonadas por más de una década. Para solucionar los problemas, se cortarán secciones de 10 metros alrededor de las fallas para reemplazar el material y estabilizar la estructura. Además, se colocarán válvulas para evitar la entrada del agua. Este es el principal trabajo, aunque el contrato contempla la impermeabilización de la represa y concluir con las adecuaciones de la casa de máquinas a Yuriquín. La reparación del túnel demorará al menos 3 meses. Al mismo tiempo, la Rusati Smash concluirá la instalación de los equipos de generación y luego vendrán las pruebas y el último trimestre del próximo año la central deberá estar en funcionamiento. Cuando la obra esté reparada y en operación, podrá entregar al país 254 megavatios de electricidad adicionales. El lago Titicaca está en su nivel más bajo en el último siglo debido a la intensa sequía que golpea a Bolivia. No ha llovido este año y una isla ahora está en medio de tierra cuarteada. Merlis González informa. Un suelo seco y cuarteado rodea la isla Cojata en Bolivia. Estaba rodeada por agua del Titicaca, el lago navegable más alto del mundo a 3.800 metros sobre el nivel del mar. Pero una intensa sequía transformó el paisaje. No ha llovido este año y el agua se evaporó, dejando cientos de metros de tierra erosionada. El lago compartido por Perú y Bolivia está en su nivel más bajo del último siglo, poniendo en riesgo la flora, la fauna y la economía local. Ya no hay tantos peces, tampoco aves, y el tráfico acuático por algunas zonas ha desaparecido. Tienen su fe puesta en las lluvias esporádicas que han caído en los últimos días, pero el pronóstico de los servicios meteorológicos no es para nada alentador. Prevé que el nivel del agua descenderá otros 30 centímetros este mes, algo nunca antes registrado. Dicen que sucede por los efectos del fenómeno del Niño y el cambio climático. Mientras tanto, en el continente africano, los fenómenos climáticos provocan severas inundaciones. Los países más afectados están en África Oriental, donde las lluvias han causado desbordamiento de ríos y deslaves en Etiopía, Kenia, Somalia y Tanzania. Solo en el último mes, 350 personas murieron y 1 millón perdieron sus hogares. Y en su desesperación por cruzar a Estados Unidos, hay migrantes que se lanzan desde lo alto del muro fronterizo. Muchos terminan con fracturas severas y a veces muertos. El informe con la cadena Telemundo. Es una imagen que se repite una y otra vez a lo largo de la frontera entre México y los Estados Unidos, desde Brownsville, Texas, hasta San Isidro, California. Migrantes que resultan gravemente lesionados o muertos en su fallido intento por brincar este enorme muro fronterizo. Enrique Dueñas es bombero en El Paso, Texas, y ha visto una gran cantidad de estos casos. En el caso del muro hemos estado viendo fracturas en piernas, fracturas en la espina dorsal, fracturas en manos, donde en muchos casos pues son heridas severas. En el 2017, bajo la administración Trump, una de las prioridades fue detener el flujo de indocumentados y se comenzó a reemplazar la barrera de acero por una más gruesa y más alta. En el hospital de Texas Tech, en El Paso,
donde muchos de esos heridos son tratados. Las cifras son preocupantes. Tan solo en los primeros 6 meses de este año se atendieron a 178 migrantes con fracturas y heridas graves. Cámaras de seguridad captan, como en este caso, cómo este coyote lanza peligrosamente a un menor de edad sobre el muro. Otros migrantes quedan atorados en lo alto del muro y muchos caen al vacío con trágicas consecuencias. Muchas veces hemos visto cómo contrabandistas los empujan para que ellos desciendan de manera rápida hacia el otro lado, para evitar alguna detección o alguna aprehensión. La patrulla fronteriza también está preocupada con los innumerables incidentes, pero aseguran, el muro está para evitar el paso de indocumentados. Chile expulsó a 29 migrantes acusados de robo, porte ilegal de armas o ingreso irregular. Entre ellos 5 ecuatorianos. Los demás son dominicanos y colombianos que fueron trasladados en un avión de la Fuerza Aérea para dirigirlos a Guayaquil, Santo Domingo y Bogotá respectivamente. Este año Chile ha expulsado a 821 extranjeros, 556 de ellos por casos judiciales. En Estados Unidos, una casa explotó minutos después de que un hombre disparara una pistola de bengalas dentro de la vivienda. Ocurrió en la ciudad de Arlington, Virginia, mientras los agentes intentaban ejecutar una orden de registro. El capitán de un buque mercante que estaba lleno de contenedores fue blanco de 2 ataques por parte de delincuentes armados con fusiles en el Golfo de Guayaquil. Su abogado sospecha que intentaban subir cocaína. Informa Merlín Ochoa. El protagonista de esta historia desea mantener su nombre en reserva. Tiene 27 años de experiencia maniobrando los buques mercantes que ingresan y salen del Golfo de Guayaquil con la carga. Su relato es dramático. El domingo a las 2 de la tarde salió del puerto de Guayaquil con 4 guardias de seguridad en una embarcación de 165 metros de largo, repleta de contenedores. A las 6 de la tarde, cerca de la costa de Pozorja, fueron atacados por 20 delincuentes que iban en 2 lanchas rápidas. Que portaban fusiles AK-47. De hecho, lograron poner un gancho con un cabo con el ánimo de ascender y llegar a la cubierta principal del buque, pero el capitán realizó movimientos evasivos en ese momento y evitó que lo abordaran. Lograron huir y en la isla Puná pidieron ayuda a la Armada que, según el capitán, solo los acompañó 50 minutos porque la embarcación militar tuvo problemas mecánicos, dejándolos nuevamente solos. A las 7:30 de la noche se produjo el segundo ataque. 3 lanchas con 30 delincuentes los persiguieron. Era un ataque feroz, como hiena contra una presa, ¿no? De tal manera que el capitán, ya con el mando sobre la nave, mando total, cesando mis funciones como práctico, entonces comenzó a hacer cursos evasivos en zigzag que al producir inclinación del buque evita que puedan poner ganchos nuevamente. Por segunda ocasión lograron escapar. La ruta del buque era Guayaquil, Chile y luego Rusia, pero tras los ataques, el práctico y los guardias no pudieron desembarcar. Pasaron la noche en alta mar hasta el siguiente día que bajaron en Puerto Bolívar, El Oro. Teníamos 4 guardias que el capitán ordenó que para preservar la vida de ellos estén dentro de la embarcación, porque se dio cuenta el tipo de armamento que tenían estos piratas. Los dirigentes de la Corporación de Prácticos describen que hace un mes otro capitán fue secuestrado también en el Golfo de Guayaquil, por lo que piden a la Armada que duplique el patrullaje. Nos vamos a ver en la obligación de, si no atienden nuestros pedidos, de suspender la navegación para los buques tanto de tráfico nacional como internacional en el canal de Guayaquil. Por esta ruta al año navegan 2.900 buques. Por los puertos de Guayaquil pasa el 90% de la carga exportable. Y una de las navieras más importantes para el comercio portuario entre Ecuador, Europa y Asia dejará de operar en el puerto Contecón en Guayaquil. Tigo Cuenca informa que desde el próximo año pasará al puerto de Pozorja. La naviera danesa Merex anunció que dejará de operar en el puerto de Contecón, en el sur de Guayaquil. Desde el 2024 trasladará sus servicios al puerto marítimo de Pozorja, DP World. La compañía lo confirmó en un comunicado y señaló que está ajustando un plan de transición. Ese puerto de Guayaquil perderá más de la mitad del volumen de carga
porque la naviera mueve al menos 380.000 contenedores al año. La empresa no explicó los motivos de este cambio. Sin embargo, genera un ambiente de competencia relacionada a la capacidad operativa, porque DP World puede recibir enormes embarcaciones de 16 metros de calado, mientras que el límite de los otros puertos de la urbe es de 12 metros. El servicio de la naviera, que es la segunda más importante del mundo, cubre la ruta comercial entre Ecuador y Europa, además de Asia con Guayaquil. La mayoría de fruta que circula con ellos es banano, y por ahora esos sectores productivos no conocen un plan para ajustar su logística. Televisazo buscó a voceros de los dos puertos implicados, pero hasta el cierre de este reportaje no se pronunciaron. El Fondo Monetario Internacional evaluó de forma positiva el cumplimiento del programa que entre los años 2020 y 2022 se acordó con Ecuador. El gobierno ahora aspira a conseguir más dinero por parte de los multilaterales, pese a no haber definido cómo afrontar los problemas macroeconómicos del país. Hace 8 días el ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, aparecía en cadena nacional señalando lo siguiente. Tenemos la peor historia de la caja fiscal, con apenas 184 millones de dólares en la cuenta única del Tesoro. El déficit fiscal proyectado para el cierre del año 2023 superará los 5.000 millones de dólares. 1 hora y 12 minutos después, el gobierno remitía a la Asamblea el proyecto de ley de eficiencia económica y generación de empleo. Objetivamente, la propuesta del Ejecutivo apunta a resolver los problemas de flujo que tiene el régimen, pero no atiende lo señalado por el ministro en la cadena. No está mal que se busque mayor liquidez para las arcas fiscales. El gobierno no tiene ni para pagar salarios. Por ello es que 4 días después de las declaraciones del ministro y del envío de la ley, el régimen le echó mano a 139 millones de dólares de la Corporación Financiera Nacional, dinero que había sido entregado por multilaterales para que se concedan créditos a pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, resulta inconsistente que se ataque solo una parte del problema y no haya una sola voz que le explique al país qué es lo que se va a hacer para cubrir la brecha fiscal de este año y la necesidad de financiamiento del siguiente. Solo existe el diagnóstico e ideas que no se asientan en un plan, que no están acompañadas del cómo. Tenemos que analizar ¿Cómo hacemos los ajustes sin hacer que los más necesitados paguen la cuenta? El gobierno, sin embargo, se deja ver la quilla cuando se muestra entusiasmado por la evaluación positiva que le hace el Fondo Monetario Internacional al programa que el Ecuador tuvo con ese organismo entre el 2020 y el 2022. El Ministerio de Economía saca pecho y destaca el cumplimiento exitoso que otros presidentes tuvieron de los objetivos que se habían planteado. Y adelanta que eso es bueno porque el país necesita de financiamiento de multilaterales y confía en que esa evaluación se pueda constituir en un espaldarazo, en una suerte de aval. Sin embargo, al leer el informe completo que hace el Fondo Monetario, se observa que el organismo sigue pensando que es necesario revisar la política de subsidios a los combustibles y una reforma tributaria que garantice ingresos permanentes, no lo que ha propuesto el gobierno. En todo caso, esa es su visión, la del fondo y nada más, que en principio no coincide con lo expuesto por el presidente Noboa, quien ha dicho que no va a subir impuestos, y sobre los subsidios pues no se ha pronunciado. Lo cierto es que en el gobierno no hay quien diga cómo se va a atender el problema del déficit fiscal, y las opciones son que por estrategia prefiera mantener el mecanismo en secreto mientras los mercados internacionales comen ansias, o que no hayan definido aún cómo hacerlo. ¿Sueña con casa propia? La reforma tributaria va a disminuir hasta el 4% el precio de viviendas según los constructores. Plantea la devolución del IVA al sector. Adriana Bermeo con la explicación de cómo se aplicaría. El precio de las viviendas nuevas disminuirá hasta en un 4% si se aprueba el proyecto de reforma tributaria que plantea la devolución del IVA al sector de la construcción según los cálculos de la Cámara de la Construcción y Constructores Positivos. La propuesta de ley establece que el beneficio se aplicará en la compra o importación de materiales de construcción y en facturas emitidas por servicios profesionales para proyectos inmobiliarios. La devolución del IVA será en un plazo máximo de 90 días. El SRI tendrá que reglamentarla.
para que esto realmente sea efectivo, porque si no es efectivo y de inmediato, entonces el precio de la propiedad no va a bajar hasta que el constructor tenga la certeza que sí le van a devolver el IVA. El sector de la construcción se ha contraído en los últimos 3 años por el incremento en el precio de los materiales y la pandemia. Esperan que su economía se dinamice con la iniciativa del régimen. Hasta el 2015 generaba 500.000 plazas de empleo que se han reducido a 350.000. Del 10% que representaba en el Producto Interno Bruto, ahora tiene el 6% según cifras de la Cámara de la Construcción. Este miércoles la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional recibirá a los gremios de la construcción que darán sus aportes para las modificaciones al proyecto. Un bus, un tráiler y una volqueta chocaron en la vía El Triunfo, Guayaquil, en la provincia del Guayas. María Cecilia Largacha informa que hay 7 muertos y decenas de heridos. Ocurrió cerca de las 6 de la mañana. El bus interprovincial de la cooperativa Macas, que llevó la peor parte en este accidente, había salido desde Morona, Santiago, y se dirigía hasta Guayaquil. El choque tuvo lugar más o menos 1 hora antes de llegar, en el sector conocido como Puerto Payo, en el cantón El Triunfo. Hay 7 personas fallecidas, 6 de ellas murieron en el momento del impacto y una más en una casa de salud cercana. Entre los fallecidos hay un niño de entre 10 y 12 años de edad. También hay varios heridos, aunque por ahora no se conoce el número exacto. Yo llevé 5, los compañeros llevaban como 3. Y tampoco se conoce por qué pasó esto. Se sabe que la calzada estaba mojada y se investiga la posibilidad de que el conductor del tráiler se haya dormido al volante. O sea, al parecer el tráiler invade carril y se procede el impacto. En el tráiler no había nadie cuando los rescatistas y las autoridades llegaron al sitio. Los vehículos fueron retirados ya y llevados al centro de retención vehicular. Servirán como evidencia para tratar de establecer a ciencia cierta las causas y las culpas en este accidente fatal. En esta época, los estafadores buscan víctimas para suplantar su identidad. Entre los más vulnerables están los adultos mayores, pero ¿cómo evitar caer en engaños? Bessie Granja conversó con expertos en seguridad informática y nos muestra las trampas más comunes. Los ciberdelincuentes utilizan cada día más la creatividad para captar a adultos mayores como víctimas de estafas electrónicas, en especial en esta época del año en la que aumentan las transacciones y compras virtuales. Sandra Coello es ingeniera en telemática y docente de la Escuela Superior Politécnica de Litoral Espol. Ella describe cuáles son los problemas más comunes. En que personas se hacen pasar por familiares, conocidos y intersectan a estas personas ya sean por medios digitales como llamadas, mensajes y tratan de quitarles dinero, diciendo que se encuentran en peligro, que están enfermos, que incluso los pararon personas de tránsito y para que les depositen o les transfieran dinero. Otra forma de estafa es el hurto de usuarios y claves a adultos mayores que utilizan la plataforma del Servicio de Rentas Internas. Así los ciberdelincuentes realizan el trámite de la devolución del IVA, alteran los números de cuentas bancarias para cobrar el dinero de las víctimas. Los ciberdelincuentes saben que ellos son los que tienen propiedades, son los que quizás cobran estas jubilaciones y son una presa fácil porque no manejan mucho la tecnología. También los estafadores envían mensajes de texto o correos ficticios, alegando que hay un gran problema con una tarjeta de crédito. De que yo te puedo llamar y decir, bueno, soy del banco X, tu cuenta ha sido bloqueada. Atrás de tu tarjeta existen tres numeritos. ¿Me puedes dictar los 3 numeritos para confirmar que es tu tarjeta? Y la persona, mucho por desconocimiento, dice, no, pero no me puede robar, no le he dado la clave. Pero para transaccionar en línea no necesitas la clave de la tarjeta. Asimismo, nunca ingresar a enlaces o descargar archivos de remitentes desconocidos en WhatsApp. Iván Espinel cambió la cárcel por una clínica privada en Manabí porque sufre de colitis. El exministro, sentenciado a 10 años de prisión por lavado de activos, ha intentado salir de prisión 3 veces, como lo informa Luisa María Heredia. Desde mayo, el exministro de Inclusión Económica y Social de Lenín Moreno, Iván Espinel, busca salir de la cárcel. Interpuso un recurso de rebaja de penas, que es el paso previo para acceder a la prelibertad. En noviembre, en cambio, pidió ser trasladado a un hospital por enfermedad. Según la defensa, Espinel fue diagnosticado con colitis hace 9 años. Cuadro clínico que aseguran en prisión se habría agravado debido a la falta de medicinas.
y de una dieta específica. Por eso, el juez Juan Carlos Terán de la Unidad de Garantías Penitenciarias de Guayaquil dispuso que sea trasladado de la cárcel regional al hospital de Monte Sinaí. Pero como allí no hay medicinas, el magistrado le concedió un pedido muy particular: ser llevado al hospital privado Santa Margarita en Portoviejo, Manabí, argumentando que solo ahí pueden brindarle la atención médica que necesita. La decisión del magistrado fue acatada por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad, SNAI, que este martes emitió un comunicado recordando la advertencia que en abril hizo la Fiscalía sobre la intención de liberar a Iván Espinel abusando del derecho. Eso porque también su defensa intentó conseguir que se le cambie la prisión por régimen semiabierto. Pero SNAI confirmó que no cumplía con los requisitos para acceder a ese beneficio. Espinel por ahora tiene custodia permanente y se supone que cuando le den de alta debe regresar al centro de privación de libertad a seguir cumpliendo su condena. En el 2019, Iván Espinel, quien también fue candidato a presidente con el respaldo del correísmo, recibió una sentencia de 10 años de prisión por lavado de activos. Daniel Noboa se reunió con el presidente del Consejo de la Judicatura y miembros del Consejo Nacional Electoral dentro de su agenda reservada. Además, presidió por primera vez el cambio de guardia. Fabiola Santana estuvo en Carondelet. Por primera vez, el jefe de Estado, Daniel Noboa, presidió el cambio de guardia presidencial. Desde uno de los balcones del Palacio de Carondelet observó la ceremonia protagonizada por los granaderos de Tarqui, que son los tradicionales guardianes del palacio. Ellos dieron parte al jefe de Estado, se entonó el himno nacional y se hizo el respectivo relevo. Desde allí, el mandatario también saludó a las personas que se congregaron para observar el evento. Daniel Noboa estuvo acompañado por funcionarios como los ministros del Interior, Defensa y secretarios de la Administración y Comunicación, así como también el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, y dirigentes del Partido Social Cristiano, además de estudiantes. El presidente también cumplió una agenda reservada y recibió a los miembros del Consejo Nacional Electoral. La presidenta del organismo dijo que de requerirlo asesorarán a Noboa sobre el procedimiento de la consulta popular. Sí, nosotros queremos plantearle, explicarle cuál es la dinámica de una consulta popular. Si es que él nos consulta, igual tendríamos que explicarle la parte técnica, operativa, que es muy importante tener conocimiento antes de tomar decisión. También recibió el titular del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, quien dijo que conversaron sobre la situación de la Administración de Justicia y de la posibilidad de plantear reformas a la Ley de Garantías Jurisdiccionales. El tema financiero no estuvo hoy en agenda. Estas reuniones se realizaron de manera reservada. El gobierno retoma la renegociación de los contratos con Claro y Movistar que se suspendió en mayo. Ahora funcionan bajo una prórroga de 6 meses que concluye en el primer semestre del próximo año, como lo informa Diana Bermeo. Los representantes de las operadoras de telefonía celular Claro y Movistar mantuvieron la primera reunión con el ministro de Telecomunicaciones, César Martín, con el objetivo de avanzar con la renegociación de sus contratos. En el encuentro se tomaron 2 decisiones. La primera, utilizar como base para la renegociación el expediente que entregó Viana Maíno, exministra de Telecomunicaciones, con montos, parámetros y lineamientos geográficos para la operación de Claro y Movistar. El documento está en revisión. Sin embargo, desde el Ministerio de Telecomunicaciones se ha expresado el interés de no empezar el proceso desde cero y avanzar con la firma de los contratos, que es prioritaria al tratarse de servicio móvil avanzado. La segunda resolución implica que la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones, Arcotel, y los representantes técnicos de Conecel Claro y Otecel Movistar definan el cronograma de trabajo para las próximas reuniones y la fecha tentativa para la firma de los nuevos contratos. En mayo, la Arcotel decidió suspender las negociaciones con las operadoras telefónicas que tienen más de 14 millones de líneas activas en el país. Los contratos con Claro y Movistar se firmaron en el 2008 y terminaron este año. Ambos están prorrogados. Los acuerdos definitivos deberán cerrarse en el 2024. Experiencias de inmersión en el metaverso, cuadros espaciales 3D, semillas del espacio y proyectos de satélites fueron parte de las propuestas del primer Congreso de Tecnología Espacial. El evento fue organizado en el Museo Luis Noboa Naranjo en Guayaquil, donde hubo 1000 asistentes, como informa Vanessa Robles.
Al colocarse estas gafas del metaverso, usted sentirá que se traslada al interior de una nave espacial e incluso puede visibilizar la Tierra desde otra dimensión. Esta experiencia inmersiva fue parte del primer Congreso de Tecnología Espacial realizado este martes en Guayaquil. 20 instituciones académicas, entre escuelas y universidades del país, fueron invitadas para exponer sus trabajos científicos. Entre ellos, la misión espacial de los estudiantes del Colegio Javier, quienes enviaron 500 gramos de semillas de rábano al espacio durante un año. Y estas sobrevivieron al oxígeno atómico, radiación y cambios de temperatura. Los altos niveles de temperatura pueden afectar el proceso de germinación de las semillas, entonces podemos ayudar con esta información y así tener una agricultura más sostenible. Se sumaron los 15 robots espaciales diseñados por los alumnos del Colegio Copol, quienes durante un mes elaboraron los aparatos especializados en batallas. Robots seguidores de línea, robots sockers, robots insectos. Hay diferentes categorías en sí. El Centro de Investigación de la Fuerza Aérea Ecuatoriana también estuvo presente. Durante 8 meses fabricó un prototipo de nanosatélite que sirve para obtener imágenes de la Tierra desde el espacio. Como por ejemplo gestión de riesgos, el tema de identificación de minería ilegal. $500,000 hasta los 3 millones podría alcanzar un nanosatélite de estas características. También hubo exposiciones artísticas en 3D, con cuadros de temáticas espaciales. 1000 personas asistieron a esta convención. Fibra de banano y neumáticos reciclados son parte de la materia prima de 200 prendas y accesorios que se exponen en la Galería de Moda Sostenible Huella. Se esperan unos 2.000 asistentes al evento en el MAC de Guayaquil. Algodón, lana de oveja y bambú son la esencia de las macanas de Ana María y su hijo Ismael. Ambos llegaron a Guayaquil desde Gualaceo, provincia de Azuay, para demostrar esta vestimenta, considerada patrimonio inmaterial del Ecuador, que han elaborado con diseños ancestrales, usando la técnica de bordado cañari. Así, buscan abrirse espacio en la moda sostenible. Para dar el color a la macana, la flor de retama, la cebolla, incluso nosotros utilizamos rocas o rocas volcánicas e insectos. Este chal se demora 6 meses para la elaboración. ¿Por qué tanto? Ya que está elaborado a base de nudos con la uña. Pero lo orgánico no impide que el estilo se imponga. Estas carteras fueron hechas con caucho reciclado. Los collares con concha Spondylus de Santa Elena. Y los materiales del vestido fueron lana, algodón y latón para darle brillo, mediante la técnica de acolchado y crochet. La fibra de banano fue otro insumo elemental para 35 mujeres de la provincia de El Oro, que elaboraron bolsos y sombreros. El tallo de la planta de banano nosotros lo convertimos en esta materia prima, que esta se convierte desde un mini banana hat hasta un banana hat que es nuestra identidad como país bananero. 104 proyectos de diseñadores del país participaron en el proceso de selección para la exposición Orígenes de la iniciativa Huella, que es parte de Premios Verde. De ellos, 37 fueron escogidos. Y también expertos en sostenibilidad, expertos en moda, en proyección internacional, en consumo consciente. La galería estará disponible hasta este miércoles 6 de diciembre en el Museo Antropológico de Arte Contemporáneo MAC de Guayaquil. El evento finalizará con un desfile de ropa orgánica. Destreza y gallardía mostraron los jinetes en el rodeo Montubio Rancho San José en Vinces, Los Ríos. Se prepararon durante 3 meses y deleitaron a más de 1000 personas. Odel Camacho con las imágenes. 15 segundos le bastaron a este jinete para ganar el concurso de caracoleo, una disciplina que consiste en mantenerse sobre un caballo chúcaro el mayor tiempo posible usando solo unas espuelas. Este fue uno de los 3 concursos de la edición 51 del Rodeo Montubio del Rancho San José en Vinces, un evento tradicional de Los Ríos. Participaron 8 haciendas de los cantones Palenque, Mocache, Pueblo Viejo, Baba y Vinces. Cada año salen diferentes amigos de haciendas, por lo tanto retomamos la montubiada y que vengan a disfrutar con su gente y son montubios netos de nuestra provincia. Otra de las pruebas fue la monta, parecido al caracoleo pero con montura.
También hubo la competencia de lazo pial, en la que cada jinete junto con su equipo intentaron atrapar con las cuerdas a un caballo. Esta vez ganó la hacienda La Panchita del Cantón Baba, cuyo jinete principal practicó durante 3 meses. Por ejemplo, los domingos dedicamos, encerramos yegua, caballo, enseñamos lazo, pial. En la elección de la criolla bonita del rodeo Montubio, las 7 candidatas también cabalgaron. La hacienda La Panchita fue la vencedora. Aproximadamente 1.200 personas asistieron al evento que finalizó con un baile popular.